Corintios 5:17. Los leímos al principio para dar contexto, como decía mi hermano Arturo, del 11 al 21. Pero ahora nos centraremos en el verso 17 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Permíteme hacer un ajuste antes de leer en lo que ustedes llegan por allá, porque me dijeron que solo era 1 hora y media, entonces no me quiero pasar. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa realidad, hermanos? Vivimos la realidad de ser nuevos en Cristo, pero aún a través de esa realidad lidiamos con algo, ese viejo hombre que está viciado, que aún el pecado mora en nuestros miembros. Anhelamos, claro, que Cristo venga por nosotros, que seamos glorificados como Él. Anhelamos el que nuestro cuerpo sea glorificado en Cristo y entonces andar como Él anda, en santidad. Pero hermanos, me gustaría, a partir de lo que vamos a ver ahora, y les voy a dar el título por si les sirve algo, transformados por Cristo para edificar su iglesia. Somos transformados por Cristo y uno de los propósitos, según Efesios, es que nos presentemos como una novia limpia y sin mancha en el día de la boda del Cordero. Él está alabando a su iglesia. 1 Timoteo nos enseña eso, capítulo 3, verso 16 al 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para perfeccionarnos en Cristo, para toda buena obra. Para eso es la palabra en nuestros corazones, la cual tiene que abundar en nuestros corazones y llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a esa palabra. Es el único camino que podemos seguir como creyentes, la palabra de Cristo. No hay otro camino, no hay otro evangelio distinto, es el evangelio de Jesucristo, de Cristo Jesús y este crucificado. Yo añadiría, y resucitado en gloria. Y por ello, hermanos, gracias. Hermanos. Infalible y que no cambia, porque su autor lo es. Lo tiene, no estoy diciendo que no, lo tiene y es glorioso. No hay vida sin Él. Él tiene el agua de vida eterna. Quien beba de Él jamás tendrá sed. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas. Pero el costo es alto. A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta vida, en este momento, sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la palabra. Somos cristianos, ¿y ahora qué sigue? Precisamente por eso, hermanos, hoy veremos 7, sé que se oyen muchos, los vamos a ver rápido, 7 principios bíblicos que muestran cómo Dios transforma al creyente por medio de su palabra. ¿Para qué? Para una vida de santidad en su iglesia. Para una vida de santidad en su iglesia. Número 1, el Evangelio de Jesucristo. Creo que empecé ya hablando mucho de ello, pero ¿qué nos enseña la Biblia acerca del Evangelio de Jesucristo? No hay otro Evangelio. Eso es lo primero que nos enseña. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo uno. ¿El de quién? Jesucristo. Solo Él. Estar con Cristo es una realidad, no es una situación casual. Es algo que usted y yo vivimos todos los días, todo el tiempo. Y si vivimos la realidad de vivir en Cristo y para Cristo,
No hay un instante que perder. Cosa que hacemos vale la eternidad, porque al final es dar gloria a nuestro Creador, a nuestro Salvador. ¿Cómo podemos hacerlo? En el evangelismo, pero aún más en la santidad personal, íntima delante de Dios. ¿Usted recuerda una escena donde había un maestro de la ley que oró dentro del templo y dijo, gracias Dios que no soy como el publicano que está allá afuera? En la intimidad, el corazón es conocido por Dios también. David pensó ocultar su pecado con quien pecó, para no entrar mucho a la historia, y con lo que mandó a hacer con el esposo. Él pensó que todo estaba oculto, pero llega un hombre de Dios y le desenmascara que no hay nada oculto para el soberano Dios. Sus ojos ven aún la privacidad más grande. David lo entiende y escribe un salmo que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Al fondo del mar, ahí estás tú. En lo más alto de una montaña, ahí estás tú. Pero entonces, esto nos hace un parteaguas en nuestra vida. Si Dios es Dios y es quien es, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? La Escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, el Evangelio de Jesucristo es el centro de nuestro mensaje y es el centro de la iglesia. Segunda de Corintios 5:17, voy a decir varios textos, si quieren ir está bien, si quieren anotarlos está bien, si solo quieren escucharlos, ustedes toman la decisión. Segunda de Corintios 5:17, pero no me dejen mentir, así que en alguna ocasión vayan a sus Biblias. De modo que si alguno está en Cristo, ya lo leímos, nueva criatura es. Ok, ¿cómo llego a estar en Cristo? Forma. El poder de Dios, así como ustedes lo conocen, en la palabra, Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Sí, es el Dios de los ejércitos, según el Antiguo Testamento. Su diestra de poder. ¿Quién puede contra él? Nadie. Todo ese poder de Dios, a Él le place dejarlo escrito en un libro y con Él salvar a todo el mundo. Otro mensaje, no hay otro evangelio, solo Jesucristo. Pues por la fe tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio por el cual llegamos a la paz con Dios. No hay otro, hermanos. ¿Y qué decir? Hay muchísimos textos. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pueden seguir leyendo esto hasta el verso 18. La idea que emana aquí es ¿a quién servimos? Esclavos de Jesucristo, siervos, traducido en Reina Valera. Si somos siervos de Jesucristo, sus esclavos, Él es nuestro dueño, nos ha comprado a precio de sangre, así tal cual lo dice Pablo. Comprados, esto es un esclavo. ¿Por qué andamos según aún lo que deseamos? Todo creyente lo hacemos, luchamos por no hacerlo. Pero sentimos lo que sintió Pablo, llegar al punto de decir, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero ¿qué creen? No lucho contra el que pelea contra el aire, sino que una cosa hago, golpeo mi propio cuerpo a fin de dominarlo. Identificó dónde estaba la batalla. La lucha está en el corazón, en los deseos de nuestra carne. Ahí es la lucha más grande. Entonces, hermanos, la justificación que es en Cristo nos lleva a una nueva relación de paz con Dios. La justificación de Cristo, que es en Él, solo Él y solo esa justificación en Cristo nos lleva a una nueva vida. Solamente. Entonces, en una iglesia, el Evangelio de ese Jesucristo es lo que inicia y lo que sostiene la iglesia. Solo Él. Y llegamos, hermanos, al punto 2. El cambio
en la vida del creyente, ya avanzamos a la segunda etapa, vamos a decirlo así, el cambio solo es posible en Jesucristo. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Esa frase, hasta el día de Jesucristo, grandes términos, se refiere a cuando Él venga por nosotros. A las últimas cosas, ¿no? Es un término escatológico, de las últimas cosas. Entonces, ¿quién inició en ustedes la buena obra? Él. Eso es lo primero que quiero exaltar. Tiene conexión con lo que acabo de decir. Solo Él inicia su iglesia. Solo Él establece a los creyentes. Solo Él nos da vida eterna. Y entonces, solo Él es quien nos perfecciona. Solo es quien produce en nosotros ese crecimiento. Lo que vivo porque Él comenzó en mí una obra. No tengo nada de qué gloriarme. ¿Para quién es la gloria? Para Cristo. Y solo para Él. Solo para Dios la gloria. Entonces, hermano, esto trae esperanza. Esto trae aliento. Porque aun cuando fallamos, sabemos que Dios es quien produce el querer y el hacer. Y sabemos que Él es quien está haciendo la obra en nuestro corazón. Ahorita voy a llegar a otro punto para poder poner esto en un poco más de panorama. Pero Dios, quien no falla, no falla. ¿Cuándo ha perdido una de sus batallas Dios? Jamás, nunca. Y jamás lo veremos. Jamás. Él es el Rey victorioso por los siglos de los siglos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No hay fuera de Él, no hay nada. Satanás, voy a usar una escena, en Job va y pide permiso a Dios para tocar a su siervo Job. Y Dios delimita hasta dónde. Hay un teólogo que dice que aún Satanás es el diablo de Dios. Está sujeto a su voluntad. No opera por sí mismo, jamás. Dios es soberano sobre él también, sobre toda la creación. Entonces, hermanos, Romanos 6:16, otro texto. Ya lo decía, si nos sometemos, somos esclavos por obedecer a aquel que nos sometemos. Pero nosotros hemos sido libertados del pecado. Y ahora somos siervos, en el contexto esclavos de la justicia. Crecemos en la justicia que es en Dios. En su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos que Dios es quien forma y da vida. Eso que vimos en Génesis, en la creación, es lo mismo que sucede en su corazón. Hoy, el arco iris después de una lluvia o antes o en ese intervalo, usted ve la fidelidad de Dios de un pacto con Noé. Aún sigue saliendo y cuando ha visto que la tierra se inunde y se da destruida por completo. Dios es fiel. Ha dejado una señal para recordar su fidelidad. ¿Ve el sol salir cada mañana? Es su fidelidad. Es como Él sostiene. ¿Ve las plantas reverdecer? Es por el poder de su palabra. Tenemos toda la creación que declara la gloria de Dios. Llamar herramienta, un medio, está bien. El medio del cambio es la palabra de Dios.
Entonces, su palabra nos santifica y su palabra nos purifica para llegar a ser santos como Él es santo. Solo su palabra. No hay lugar para otras herramientas, otras estrategias. No venimos a persuadir con humana sabiduría, con filosofías del mundo, así lo dice Pablo, sino ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es suficiente, totalmente. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dada por su divino poder. ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Dónde está eso? La palabra de Dios. En el contexto de lo que acabo de citar ahora, Pedro enseña que es por los hombres que han escrito la palabra. Entonces, es a través de la Escritura. Dios, obviamente, es el que obra en nuestros corazones. Él es quien nos da crecimiento, pero usa su palabra. ¿Cuál es el sujeto del cambio? Aquí es una pregunta que quiero hacer. Uno, ya vimos que es Cristo, de Jesucristo, es el centro de la iglesia, es el centro del creyente. En el punto 2 vimos que el cambio solo es posible en Jesucristo. Y en el punto 3 vimos el medio del cambio, es la palabra de Dios. Pero ahora, hemos hablado de cambio, hemos hablado de transformación. Pero ¿quién es el sujeto de cambio? ¿Quién tiene que cambiar? Esto lo habla de la más profundo del ser del hombre. ¿De dónde vienen los pleitos? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos nosotros, y esto es un mandato para el creyente, no te conformes a este siglo, no lo hagas, sino por el contrario, transfórmate y en medio renueva tu mente. Renueva tu mente. Sabemos que la sabiduría del hombre llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es natural en el hombre caído en pecado. Es natural, aún nosotros luchamos con ello. Pero lo que nos enseña aquí es que nosotros tenemos que estar transformando. No me voy a meter a la gramática mucho, pero la idea es que lo hagamos de continuo, no en una sola ocasión. No solo cuando fuimos regenerados, no solo cuando nacimos de nuevo. Esta es una actitud y una acción constante en la vida del creyente. Necesitamos estar renovando nuestro pensamiento. Una vez platicábamos con unos hermanos acerca de un texto que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo les digo, ¿cómo aplicamos eso en nuestra vida? ¿Quién es el hombre en el que somos malditos nosotros cuando confiamos en cuál hombre? Primera instancia, nosotros mismos. Nosotros estamos viciados en pecado. Yo no puedo confiar en mí mismo. Yo soy un hombre también, soy pecador también. No puedo confiar en que mis intenciones son las más puras, las más nobles. Tristemente en el ministerio hemos visto a muchos hermanos pastores caer en pecado. Empezaron a confiar más en su trayectoria ministerial, en lo que les ha funcionado, incluso en su santificación personal, que han caído en pecados como adulterio. Pero algo triste es que no hemos comprendido que sin familia no hay ministerio, que Dios nos demanda según
Pablo también escribe a Tito y a Timoteo que primero es necesario que ese varón sea irreprensible marido de una sola mujer. Antes de entrar al ministerio hay una irreprensibilidad en el hogar. Y se nos olvida. Confiamos, es que soy un ministro del Señor, soy un siervo del Señor. Somos viles pecadores ahora. Pablo batallaba en ello y era un apóstol. Pedro negó a Cristo. Todos fallamos. Aún en el ministerio, cuando nuestro Señor ya había ascendido, Pedro hizo algo que no debía hacer con los gentiles y los judíos. Usted recuerda esa escena cuando comía con uno. Tuvo que llegar a Pablo y amonestarlo. Pero ¿qué pasaría si entre los pastores, entre los hermanos en una iglesia, nos amonestamos unos a otros? No seas juicioso, no me juzgues. Eres un fariseo. Pero si en verdad amamos al hermano, no podemos dejarlo en su pecado. Si en verdad a mí me aman mis hermanos en la iglesia, o a pastores hermanos que están alrededor, y me ven cometer un pecado y lo encubren, eso los amo. Buscamos la santidad, y eso le va a doler a la carne, eso le va a doler al corazón, pero no anhelamos satisfacer los deseos de la carne, anhelamos serle gloria, sea presentes o ausentes, serle agradable. Eso es lo que anhelamos en Cristo. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos sobre todas las cosas, hermanos, el corazón. Atesoremos lo que hay dentro del corazón, la perla de gran precio, el Evangelio de Cristo. Y que eso inunde nuestro pensamiento en última instancia, que nos enseña Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántas veces pensamos eso antes de ver una serie de Netflix? Antes de ir a ver una película así. ¿Cuánto pensamos en esto cuando vamos a la playa y guardamos nuestros ojos? ¿Es digno de alabanza lo que estoy exponiendo? Y esto quizá va también para matrimonio. ¿Cómo cuido a mi esposa de lo que entra por sus ojos? Ella cómo me cuida a mí por lo que entra por mis ojos. El adulterio no es solamente cometer un acto físico, que es uno del Señor, sino que todo aquel que codicia con sus ojos ya cometió pecado. Así de serio trata Jesús el tema de la santificación, el resguardarnos para Dios, de ser gloria para Él, guardar toda integridad de nuestra vida, nuestro corazón, no solo en los hechos externos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No esperemos a ver cómo habla nuestra boca, cultivemos un corazón para que hable conforme a lo que hemos trabajado. 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay dos cosas ahí muy importantes que todos podemos tener en cierta forma: argumentos. Pero los argumentos están acompañados de una actitud, altivez. Podríamos traducirlo como orgullo. Nuestro orgullo y el desear aún nosotros vivir como vivimos puede llevar un buen argumento. Podemos citar un texto, torcerlo, sacarlo del contexto, usarlo para nuestros placeres y deseos, pero eso solo demuestra que desea mi corazón. Entonces, hermanos, la realidad del sujeto del cambio es nuestro corazón, y eso nos lleva a que estamos en una tremenda guerra constante. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, la palabra de Dios. ¿Qué comunión tienen nuestros pensamientos con los suyos? No somos santos como Él es santo. Tenemos que serlo, pero no lo somos. De hecho, me gusta un texto que esto me pone a mí personalmente en mi lugar donde debo estar, cuando Dios dice: de cierto pensaste que era como uno de ustedes. Eso me pone en mi lugar. Dios no es como nosotros. Entonces, hermanos, no es solamente un contraste entre ahora vivo mejor y ya no digo malas palabras, ahora ya llevo una mejor relación con mis hermanos, ahora ya le llamo hermanos a las personas cuando voy a la iglesia, tengo una sonrisa más, soy más feliz. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una transformación del corazón en obediencia a Cristo. Eso es el cristianismo. Ser rescatados de nuestra vana manera de vivir para hacer gloria para nuestro Dios. Ya no buscamos lo nuestro, buscamos lo suyo. No queremos hacer nuestra voluntad sino la suya. Y cuando oramos así: no se haga lo que yo quiero, sino lo que yo quiero.
quién han escuchado decir a Cristo y no somos cristianos? El mismo parecer que hubo en Cristo haya también en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Entonces la palabra de Cristo debe abundar en nuestros corazones, de tal forma que todo lo que decimos sea la palabra de Dios. Todo lo que pensamos sea cautivado por la palabra. Ahora bien, la palabra de Dios no es algo frío. La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo en nuestro ser. Transforma nuestro corazón. Transforma nuestros deseos. Y donde antes no nos gozábamos en leer la palabra y nos daba sueño y nos dormíamos en 5 minutos, ahora duramos 6 minutos. Y luego vamos por 7, y luego vamos por 8. La idea es crecer. No estamos hablando de cuánto. La idea es avanzar, luchar por la santidad. Y no se mida, hermano, con el hermano de un lado, mídase con Cristo, para que siempre tengamos una actitud de humildad. Es fácil, y tristemente, medirnos con el hermano que acaba de llegar ayer a la iglesia. Mira, sí he crecido. No, es con Cristo. Eso nos va a motivar y nos va a dar la dosis de humildad necesaria para seguir avanzando, pero al mismo tiempo de dependencia en Él. Punto 5. El cambio de corazón implica, entonces considero, o lo lleva en sí mismo, un cambio de vida. Un cambio de corazón implica un cambio de vida. Si una iglesia es cristiana, implica que ha cambiado las reglas, digámoslo así, que ha estipulado la sociedad. Hay muchas iglesias en todo el mundo, pero solo hay una iglesia de Cristo. Ahora déjenme explicar eso. Cuando hablo de la iglesia de Cristo, me refiero a que Cristo solo tiene un cuerpo, que es la iglesia, pero está conformada por muchos miembros. Hay muchas iglesias locales, congregaciones locales, que aquí hay muchas representadas, a lo que ahora veo, y me da mucho gusto saludarlas. Pero en medio de ellas, todas las iglesias locales buscamos conformarnos a la cabeza, que es Cristo. Seguir la guianza de la cabeza, que es Cristo. Por lo que entre nosotros no debe haber divisiones, celos, contiendas. Decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Eso no es Cristo. Cristo nos llama a la unidad de la palabra de Dios, donde nos estamos conformando a su imagen, no a la imagen de una congregación. Todas las congregaciones luchamos por ser más como Cristo. Y en ese trabajo nos llamamos colaboradores. Luchamos por la misma meta, por llegar a Cristo, por buscar el evangelismo. Y venos aquí, estamos buscando colaborar, conocernos. No estamos tan lejos. De hecho, no andamos a pie ni a caballo. Podemos vernos más seguido. Podemos colaborar, y es una dicha colaborar con nuestros hermanos que tienen los mismos padecimientos por Cristo, que luchamos por lo mismo. En ese sentido, una iglesia que ha sido nacida de nuevo, sus miembros, me refiero, implica que esa iglesia lucha por la santidad. El cambio del corazón implica un cambio de vida. Hay un texto que podría ayudarnos a entender esto, está en Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22. Ahí la palabra nos dice, voy a llegar hasta el verso 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, esto es antes de Cristo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí se da cuenta, perdón, voy a hacer una pausa ahí, a veces lo hago. Ahí se da cuenta de lo que iba a decir. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién nos engaña? Nosotros mismos nos engañamos. Aquí lo está hablando en cuanto a la pasada manera de vivir. Personalmente está hablando, despójense cada uno del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aún tenemos que batallar con eso. Nos podemos engañar a nosotros mismos. Nadie tenga mayor estima de sí mismo que la que debe tener. Y renovamos, verso 23, en el espíritu de vuestra mente. Ya lo hemos visto eso. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, esto lo que implica son dos cosas. Una, necesitamos quitarnos algo. Y la otra, necesitamos ponernos algo. Esto del despojaos y vestirnos. Quitarnos la ropa sucia y ponernos vestidos de lino, blanco, resplandeciente. La palabra de Dios nos ayuda a hacer eso. Pero hermanos, esa era la pasada manera de vivir. Ya no vivimos eso. Pero aún tenemos que despojarnos de aquellas pequeñas manchas que nos quedan. ¿Se acuerda usted de la escena cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? Y entonces lávame completito, o sea, báñame. No, solo limpia lo que se ha ensuciado. Nosotros hemos sido nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Cuando usted se ensucia, lo que necesitamos es ir delante del trono de la gracia,
hallar oportuno socorro, pedir perdón, porque abogado tenemos a Jesucristo. Y el Espíritu Santo intercede aún por nosotros con gemidos indecibles. Confiamos en ellos, confiamos en el Hijo, confiamos en el Espíritu, confiamos en el trono de la gracia del Padre. No en nuestros méritos, ¿se da cuenta? No somos nosotros. Aún siendo cristianos, creyentes, cuando la gracia de Cristo nos ha alcanzado y nos ha transformado, aún vamos al trono de la gracia, no por nuestros méritos. Somos hallados hijos por la gracia de Cristo, porque en Él somos más que vencedores. Pero aún cuando nos refugiamos en su gracia, seguimos dependiendo de Él cada instante, cada situación. Entonces, hermanos, para vivir como una nueva criatura, necesitamos dejar de vivir como una vieja criatura. Soy básico, lógico, pero es necesario, a veces lo olvidamos. Si quiero ser para la gloria de Dios, necesito de buscar mi propia gloria. Y eso implica desechar, tirar. Pero muchas veces eso que hay que tirar y desechar son cosas que nos gustan, que nos encantan, deseos de la carne. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Una pregunta, le voy a hacer en tono retórico, o sea, ya sé la respuesta. ¿Quién lo conoce? ¿Quién cree usted que conoce nuestro corazón? Antes de que haya palabra en nuestra boca, ¿quién la conoce? Dios. Los pensamientos más profundos, ¿quién los conoce? Examíname, oh Dios, mira mi corazón y ve si hay que camino de error. Si tengo en mi corazón pecado, solo Él puede examinarlo. ¿Cómo lo hacemos hoy? Con su palabra. Penetra hasta lo más profundo. Cumple eficazmente para lo que ha sido dado. Y como leímos en Timoteo 3:17, es para perfeccionarnos para buena obra. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, sabe, mire que no caiga. Hermanos, yo no dudo que ninguno de ustedes esté firme. Todos estamos firmes, porque Cristo nos sostiene. Pero aún allí, cuidémonos con temor reverente delante de Dios, de no caer y ser de vituperio al nombre de Cristo. Cuidémonos cómo andamos. Necesitamos dejar esas cosas que aún satisfacen nuestros deseos, pero no los de Él. Ahora, ¿esto quiere decir que no podemos gozar de la vida? No. Dios nos ha permitido muchas cosas. Cantar de los Cantares es uno de los libros más hermosos de cómo el hombre y la mujer en un matrimonio pueden deleitarse. Habla de gózate o recréate de la mujer de tu juventud. Toma placer de la mujer de tu juventud. Hay muchas formas en las que Dios nos permite complacer. En la comida, con sus límites, en el matrimonio. Hay muchas áreas en las que podemos nosotros gozarnos cuando Dios nos lo permite. Cuando tiene algo digno de alabanza. Cuando es algo bueno, algo noble, algo amable. Visitar a los hermanos, orar por ellos, tener comunión los unos con los otros. Hay muchas cosas en las que nos podemos gozar, ser luz y sal en medio de una generación perversa. Eso nos debe traer gozo, servir al Señor. Pero Él es el que produce el querer y el hacer en nuestro corazón, por su buena voluntad. El Salmo 19, del 9, verso 9, nos enseña que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esa es la ley. Es hermosa, permanece para siempre, es eterna, y siempre, siempre, la palabra de Dios es verdad. Siempre. Entonces, hermanos, nosotros como nuevas criaturas tenemos una situación enfrente de nuestros ojos. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano, lo sabemos. Debemos andar en ellas, pero aún más, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que esas buenas obras en las que Él nos ha preparado de antemano para nosotros andar en ellas, tienen eco en la eternidad. ¿Qué significa eso? Que no tenemos que ser tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Hacerlo para su gloria, porque un día llegará el día de Jehová y seremos llamados a su presencia, y entonces toda creación, toda criatura dará cuenta de la gloria. Y entonces, usando una parábola que usó nuestro Señor Jesucristo de los talentos, nos dirá: te di 5 talentos, ¿qué hiciste? Te di 3, ¿qué hiciste? Te di 1, ¿qué hiciste? Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras son las que esperamos escuchar. Bien hecho, siervo y fiel. Bien hecho, entra en el gozo de tu Señor. Ese es, ¿qué mayor premio podríamos tener que la palabra de Dios dicha a nosotros? Bien hecho, hijo. Bien hecho, mi Señor. Lo hiciste muy bien.
Para mí, esa es la aspiración más grande de mi vida. Escuchar las palabras de mi Padre diciendo bien hecho, bien hecho. Y no en lo público, no estoy hablando de un ministerio numeroso, llamativo, en redes sociales. Hoy en día, tristemente, las redes sociales ha puesto un altar, iba a decir, para muchos predicadores. Pero hay muchos buenos pastores que dan su vida por la iglesia, igual que Cristo, en un sentido metafórico, pero que son anónimos. No tienen fama, pero delante de los ojos de Dios hay mucha gracia en ellos. Son hallados fieles en lo íntimo, en lo privado, en el corazón. El éxito del ministerio, el éxito de una iglesia no es la cantidad de personas, es la profundidad del corazón en la palabra de Dios rendido en ella. Al final, hermanos, Jesucristo no fue seguido por no ha establecido su reino físicamente. Cuando vino, le preguntaron, ¿dónde está el reino? Había 12 discípulos ahora de él. Y sí, la palabra de Dios se extendió. Nacieron iglesias, creció en medio de persecución. A través de la historia ha habido muchas dificultades en la iglesia, pero el remanente ha sido fiel. Eso es lo que Dios llama fidelidad a la palabra. Fidelidad en lo íntimo, en el corazón, en lo secreto, donde nadie lo ve. Corazón contrito y humillado no lo desprecia Jehová. Ahora, ¿cómo hacemos morir, hermanos, el pecado que cada uno está en nuestros miembros? ¿Cómo lo hacemos morir? Voy a citar nuevamente a Pablo, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No estoy diciendo con esto que nuestras obras nos van a dar salvación. No. Estoy hablando de que nuestras obras dan testimonio, son el fruto evidente de que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo se conoce un árbol sino por su fruto? Por sus frutos los conoceréis. Si vivimos entonces para nuestros deseos, tenemos la permisión asegurada. Pero si Dios da el querer y el hacer en nuestro corazón para vivir en abundancia en su palabra, daremos fruto a su tiempo, fruto pasivo, fruto digno de arrepentimiento. ¿Cómo hacerlo? Luchando, hermanos, fortaleciéndonos en la palabra, llevando nuestros pensamientos, argumentos a la palabra y sujetándonos a lo que la palabra dice. Es difícil, sí, pero no teman. Dios, Cristo está con nosotros hasta el fin. No teman, Él ha vencido. No teman, Él nos sostiene. Su gracia es suficiente, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, más bien me gloriaré de mis debilidades, ¿no? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Esa es una realidad que vivimos y que no entendemos como cristianos. No, yo, bueno, no hablo en primera persona, quisiera ustedes decir, yo no entiendo cómo cuando soy el hombre más débil, miserable, delante de Dios en mi pecado, Dios me levanta con su brazo poderoso. Dios me sostiene en medio de la dificultad. Y dificultad es la que sea, económica, del ministerio, de lo que sea, de seguridad pública, de salud, de enfermedad, lo que sea, hermanos. Dios nos sostiene. Al final, algo que a mí personalmente me consuela y me trae a donde debo de estar, nuevamente citando a Job, aún deshecho mi cuerpo, he de ver a Dios. No importa que pasemos por el valle de la amargura, no temeremos mal alguno, porque Él es con nosotros. Ahora tenemos paz para con Dios, ¿qué más podemos pedir? Un día todos lo único que seguro que tenemos es que vamos a morir. ¿Por qué tememos de eso si es llegar a la presencia de Dios? Ahora para mí eso es ganancia. Como dice Pablo, ¿qué deberíamos hacer, hermanos, si una persona lucha contra el alcohol para no proveer a sus deseos de la carne? ¿Cómo luchar con eso? Si yo luchara con el alcohol, ¿qué podría hacer para luchar contra él? Mi debilidad es el alcohol. Es una hipotética, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero si yo luchara con el alcohol, ¿qué tendría que hacer para batallar con él? Primero, dejar de comprar alcohol. Es muy fácil, pero es muy difícil, porque es el deseo del corazón. Dejar de ir a ciertos lugares donde me lo van a ofrecer, por ejemplo, con mis amigos en la cantina, buscar otros ambientes, buscar otros lugares. La idea, solamente a lo que quiero llegar, es que es algo intencional. Son decisiones concretas y desde lo más sencillo. Un muchacho, voy a dar una referencia, una anécdota. Un muchacho en una iglesia
tenía una batalla muy grande con lo que se podría ver en un portal de internet, en un celular. No quiero ser muy específico, hay menores presentes. La idea es que él batallaba mucho con eso. Era un joven soltero, vivía solo y vivía en un departamento. Batallaba mucho con eso, usando su celular para ese fin 8 horas diarias. Era una cosa muy difícil en su corazón, pero él decía ser creyente. No estoy poniendo en juicio si era o no, solamente que él buscó ayuda. Paso número 1, humildad y reconocer el pecado. Buscó a sus pastores, confesó su pecado, luchó con él y la iglesia lo apoyó. Un matrimonio ya mayor, sus hijos ya habían salido de casa, tenían una habitación disponible, vente a vivir con nosotros. Hay una computadora para hacer tu trabajo, él trabajaba, está en el comedor, no vas a tener lugares solos donde tengas acceso a eso. Si se dan cuenta, todo es espiritual, pero conlleva una realidad material y física. Necesitamos huir de la tentación, huir, literalmente. Y como iglesia podemos abrazarnos unos a otros y ayudarnos. Si para alguno es ocasión de pecar el alcohol, ¿qué creen? Me abstengo de mis libertades en Cristo, 1 Corintios 11. Me abstengo. Porque si uno se emborracha y otro no come, eso no es la cena del Señor, dice Pablo en 1 Corintios 11. Y aparte, si mi hermano tiene dificultades con eso, yo me abstengo por amor a él. Las libertades en Cristo no son para abusar, no son como ocasión para la carne, son para restringirnos por amor a los demás. Esa es la forma en que una iglesia crece, es edificada y se despoja del pecado y abraza la nueva realidad de Cristo, amándonos unos a otros como Cristo nos amó. Punto número 6, ya casi concluimos, hermano. Son 7 nada más. La santificación. Punto número 6, la santificación. Y aquí ya me refiero a la forma personal, a la forma individual. Filipenses capítulo 2, versos 12 al 13. Por tanto, amados míos, estos son creyentes, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, trabajen, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, estos 2 versos que personalmente creo que nunca se tienen que separar, es algo que me lleva a 2 cosas: a ocuparme, pero a saber que no depende de mí. Es una paradoja si así lo queremos ver. Yo tengo que ocuparme, esto es trabajar, es algo que me demanda el Señor a mí. Yo tengo que ocuparme. Cuando habla de nuestra salvación, no habla de que lleguemos a ser salvos. Pablo aquí empieza en el verso 12 diciendo, amados míos, regularmente así hablaban las iglesias, aquellos que ya son salvos. Cuando habla de salvación se refiere a cómo continuar creciendo en la salvación que es en Cristo. Nosotros le conocemos como santificación. Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor, 2 cosas. Con temor delante de Dios, pero eso de temblor nos lleva a una actitud constante. No quiero crecer, quiero crecer en la santificación. Y yo tengo que ocuparme en algo porque el argumento de Pablo me encanta. Verso 13, porque Dios es el que lo hace. Lo estoy parafraseando. Ocúpense en su salvación con temor y temblor porque Dios lo hace. Porque no depende de ustedes. Pero ocúpense, su responsabilidad es hacerlo, es crecer. Pero Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Las 2 cosas. El deseo del corazón es transformado por Dios. Y el hacer la voluntad de Dios es puesto en nuestro corazón por parte de Dios. Pero nosotros aún, a pesar de ello, tenemos la responsabilidad de crecer, de madurar, de llenarnos de la palabra de Dios con temor y temblor. La salvación es una obra de Dios por completo, desde el inicio y hasta el fin. Pero Dios nos demanda ocuparnos en la santificación. Dios es quien transforma corazones y les da nuevo nacimiento, pero nos demanda como iglesia, como creyentes, y predicar el evangelio. Pero nosotros no transformamos a nadie. Uno puede sembrar, otro puede regar, pero Dios da el crecimiento. Nosotros no. Pero Dios nos demanda ir y llevar la semilla. Nos demanda ir y proclamar el evangelio. No nos demanda resultados de cuántos convertimos, porque no convertimos a nadie. No son príncipes y sapos, no convertimos a nadie. Dios transforma el corazón, nosotros no. De la misma idea, esa es la misma idea, que tiene Pablo aquí. Ocúpense en su salvación, háganlo, pero Él, confíen en que Él es el que lo hace, en sus corazones. No nosotros, no nos engañamos.
¿Qué dice 1 Corintios 15:10? Pero por gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he que trabajado. ¿Ven cómo la gracia de Dios nos lleva a trabajar? Opera. La gracia de Dios no se recibe para complacernos en un sentimiento, en una condición, sino que nos lleva a ser diligentes, siervos de justicia. Continúa en el texto. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, otra vez, sino la gracia de Dios conmigo. Nunca he sido yo, jamás. He trabajado más que todos, pero yo nunca lo hice. Eso es lo mismo que está enseñando Pablo. Nunca lo hemos hecho nosotros, hermanos. Cuando usted ha madurado en la palabra, ha crecido en la palabra, ahora conoce la palabra y se goza en ella y la puede predicar, la puede compartir, ir a la calle y evangelizar, nunca ha sido usted. Si eso le duele, hermano, espero que no haga, pero eso habla de nuestro corazón. Algo buscamos, algo deseamos. Pero no, hermano, nunca hemos sido nosotros. ¿Y sabe qué? Es una gloria que se hace. Porque entonces nunca lo hemos hecho nosotros y siempre dependemos de Él. Bien, entonces aquí vemos, hermanos, cómo Dios opera junto con su iglesia, junto con sus hijos. Él trabaja con nosotros y nos demanda a nosotros ser fieles y verdaderos. Jesucristo fue un hijo que obediente al Padre, obedeció todo y nunca pecó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y llegamos al punto 7, hermanos, el último. La iglesia, un cuerpo en Cristo. Ese es el punto 7. Hemos visto cómo lo que inicia todo es el Evangelio de Cristo. Es Cristo el que obra, cómo nos demanda una santificación. Hemos visto la responsabilidad del hombre, del creyente. Hemos visto cómo despojarnos, cómo la batalla es el corazón. Hemos visto cómo no podemos confiar en nosotros. Y todo eso ahora, celebrando el 39 aniversario de esta iglesia, nos lleva a la iglesia. Todos somos creyentes y venimos a la iglesia no a ser servidos, sino a servir. Somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo, una mano no golpea a la otra. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Aún los miembros más vergonzosos son los que mejor se ríen, los que mejor se cubren, los que mejor se visten. Por tanto, esa analogía nos enseña que el cuerpo nunca ve para sí mismo un miembro, sino que le sirve a los demás miembros. Sus manos le sirven a sus pies para ponerle calzado. Su boca le sirve a su mente para hablar. Su corazón le sirve a todo el cuerpo para llevar el oxígeno, pero el corazón no puede llevar oxígeno si no hay pulmones. Todo el cuerpo, bien conectado, trabaja y funciona correctamente. ¿Cómo llegamos a eso? Sujetándonos a la cabeza, que es Cristo. No hay otra forma en que el cuerpo pueda funcionar si no le damos a la cabeza la preeminencia de que domine todos los miembros. No se puede. No puede la mano pensar por sí misma, no puede. Porque en última instancia lo que demostraría es que no está injertada en la Biblia. Si busca una mano lo suyo. ¿Qué dice, por ejemplo, Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Haciendo qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Con qué actitud vamos? Hay dos cosas ahí importantes. Hacerlo, tenemos que hacerlo con la actitud correcta. Tenemos que ayudar, lo que dice hace un momento, si vemos a un hermano en un pecado y lo amamos, no lo vamos a dejar allí. Vamos a ir, pero también así de importante es la actitud. No vamos a ir a enjuiciarlo, no vamos a ir a tacharlo, vamos a ir a apoyarlo, a animarlo, a exhortarlo, lo que se requiera. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, eso es importante, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la descripción de cómo funciona una iglesia. ¿Se da cuenta cómo al principio inicia con amor y termina con amor? Sino que siguiendo la verdad en amor, y termina diciendo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El amor nunca deja de ser, dicho por Pablo. Que de los dones, yo les enseño un camino mejor, dice él. ¿Qué? El amor. El amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no es envidioso. Hebreos 10:24.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dos cosas aquí, hermanos, en este texto. Lo primero es que venimos a la iglesia para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso implica que yo vengo a servir a otros, no vengo a recibir. Claro, va a recibir, hermano, pero no tiene que venir con esa actitud. Es que no me saludaron. No, yo voy a saludar, voy a servir, voy a ser ejemplo. Y otra cosa, hermano, también nos enseña esto, no dejando de congregarnos. ¿Qué pasa si usted no se congrega? ¿Cómo se van a estimular? Es fácil, es muy sencillo ese texto. Si yo no me congrego en una iglesia, ¿cómo nos vamos a estimular unos a otros? No hay unos y otros. Estoy aislado. Necesito congregarme y estimularnos ahí. Y la última cosa, ¿con qué urgencia tenemos que hacer esto? ¿Con qué seriedad? ¿Cuántos creen que el día del Señor está cerca? Amén. Ok, con esa urgencia. Tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Para ellos, en ese entonces, cuando fue escrita la Biblia en el primer siglo, decían, el día del Señor está cerca. Estamos a 2000 años de eso. Estamos 2000 años más cerca que ellos. Y ellos lo hacían con urgencia. Nosotros tenemos 2000 años más de urgencia todavía. Estamos 2000 años más cerca de ese día. Hagámoslo. Voy a dar un texto que nos va a confrontar un poco. Proverbios 12:15. El camino del necio, no estoy llamando a nadie necio, eso dice el texto. El camino del necio es derecho en su propia opinión. En su opinión, el camino del necio es justo, es recto. Mas el que obedece al consejo es sabio. Cuando hablamos aquí del consejo, no es cualquier consejo, hermanos, que salen el de la tienda y el consejo. Si ya no te aguanta, pues déjala. No, eso no es un consejo de la palabra, no es el consejo al que nos lleva. El consejo que dice aquí es el consejo de la palabra. ¿Quién es el admirable consejero? Isaías nos cita, Jesucristo. Admirable consejero, príncipe de paz. Él es nuestro Señor. El consejo de la palabra no despreciamos. Eso es lo que hacemos. Entonces, hermanos, permítanme concluir con unas preguntas muy prácticas en nuestra vida personal. ¿Qué tanto tiempo medito en mis pensamientos para llevarlos a la palabra? ¿Qué tanto medito en mis pensamientos para llevarlos a la palabra? Y aún más importante, ¿cuánto tiempo medito en la palabra? ¿Cuántas de mis decisiones son tomadas a la luz de la palabra? La Biblia dice que tengo que hacer esto y lo voy a hacer. Tengo una decisión que tomar. ¿Cuántas veces voy a la Biblia? O voy con algún hermano o con el pastor de mi iglesia. Preguntar, es una decisión difícil, quisiera su consejo. ¿Qué dice la palabra de Dios para mi decisión? ¿Tengo que o no tengo que? ¿Qué dice la palabra? Otra pregunta, ¿cómo es mi actitud ante situaciones difíciles? ¿Cómo es mi actitud ante la palabra de Dios cuando dice algo que va en contra de mis deseos? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi actitud cuando soy corregido? Cuando alguien me dice, te equivocaste, sacaste de contexto esa cita, te equivocaste en lo que citaste en la Biblia, te equivocaste en cómo hiciste las cosas, tu actitud con tu esposa este domingo no fue la mejor, pastor. ¿Cómo recibo eso en mi corazón? O aún peor en un sentido de que le sé después. ¿Cómo recibo el consejo de mi esposa de amor? Me estás tratando de tal forma. ¿Cómo recibimos con humildad? Y ahora, ¿qué debo hacer, hermanos, para despojarme y luchar contra ese viejo hombre? ¿Qué debo hacer? ¿Qué aún queda en mí? ¿Hay identificado las áreas que ese viejo hombre aún sigue guardando en nuestro corazón para poder vencerlo? Y eso nos lleva a levantar los ojos y preguntarme, ¿cuál es mi esperanza? ¿Mis fuerzas luchando contra eso? ¿O realmente me he vencido a los pies de Cristo y me he rendido a que Él luche por mí? Hay un ejemplo, hermanos, muy vívido, que también enseña nuestro Señor, acerca de que la puerca lavada vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. Lo que nosotros hacemos va a hablar de nuestra condición. Y en última instancia, no quiero condenar a nadie, quiero ser muy cuidadoso con eso, pero en última instancia, si lo que yo puedo ver en mis frutos no es un fruto digno de arrepentimiento, creo que es tiempo de salvación. Creo que podemos ir para con Cristo, arrepentirnos, convertirnos e ir en pos de Él.
Si el peor de los escenarios es que, sabes, estoy dudando de mi salvación porque no veo una transformación en mi corazón, es tiempo para ir a su gracia. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Vayamos delante de él. Ahora bien, si todos, por la gracia de Dios, somos creyentes, vayamos y purifiquemos nuestro corazón cada día más, a fin de perfeccionarnos en él. Colosenses 3:12, y por eso termino, hermanos. Colosenses 3:12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Me puede acompañar a orar, hermano? Padre, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu santidad, reconocemos que tú eres el creador y sustentador de todas las cosas. Reconocemos, Padre, también que eres tú quien sostiene nuestra vida, nuestro aliento, y quien sostiene la iglesia también. Te damos gracias hoy, Señor, y estamos con una actitud de gozo delante de ti, Padre, por los 39 años de esta congregación, por cómo tú has levantado esta congregación y cómo tú le has sostenido por estos años, a pesar de luchar contra el pecado, a pesar de las debilidades del hombre. Tú te has mantenido fiel, como siempre lo has sido, como siempre lo serás, fiel, inagotable en amor, que sostienes a tus hijos en el hueco de tu mano, nos guardas, Padre. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres el que hace la obra, porque tú eres el que nos llama, porque tú eres el que nos salva, porque tú eres el que sustenta nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, a ser santos como tú, y a crecer, Padre, en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ayúdanos, Padre, a amarnos como Cristo nos ha amado, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, dejando toda división y amargura, creciendo en tu palabra, en humildad, reconociendo que tú eres el único que merece adoración, el único que merece exaltación, eres tú, Señor. Que tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, porque tu Hijo es exaltado en toda la creación, y porque tú, Señor, eres el único que ocupa la preeminencia en esta y cualquier iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer luz y sal, en medio de esta generación, a llevar tu evangelio y a demostrar con hechos los frutos de un cristiano. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a tu imagen. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, también por las iglesias que están representadas aquí, Señor, por las iglesias de la región, para que tú, Señor, nos puedas ayudar a purificarnos y perfeccionarnos en tu palabra. Ayúdanos a tomar con fidelidad, a trazar con precisión tu palabra, como un obrero que no tiene que avergonzarse. Ayúdanos, Señor, a levantarnos con el compromiso serio de conocerte y entenderte, porque eso es el todo del hombre. Ayúdanos, Señor, a enseñar a otros lo que hemos recibido de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a invertirnos en las siguientes generaciones, y ayúdanos, Padre, a alcanzar a los perdidos con tu palabra. A darnos el valor, la valentía de renunciar a nuestra vida a fin de llevar tu palabra y vivir para tu gloria. Hermosos son los pies que llevan la palabra. Gracias, Señor, por tanta bendición, por tanto amor que nadie de nosotros merece. Y esto solo te magnifica a ti, Señor. Tu gracia es incomparable, tu gracia es inimaginable. Y esto, Señor, nos lleva a adorarte con un corazón rendido. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu iglesia. Amén.